Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Gerardo Morales estaba de pie en su estudio de edición a las 3 de la madrugada revisando el material de su último documental. La pantalla mostraba a una mujer llorosa relatando cómo una compañía farmacéutica había ocultado pruebas sobre los efectos secundarios de sus medicamentos. Gerardo había pasado 8 meses rastreando informantes, construyendo un caso irrefutable. Esta era su especialidad, exponer a quienes se escondían detrás de escudos corporativos y equipos legales. Personas que pensaban que su dinero y sus conexiones los hacían intocables. Había estado haciendo este trabajo durante 15 años, desde que su esposa Sara murió por complicaciones que un hospital negligente intentó enterrar. El acuerdo económico que le habían ofrecido era un insulto envuelto en un acuerdo de confidencialidad. Gerardo se había negado, canalizando en cambio su dolor en un documental que les costó las licencias a 3 doctores y la acreditación al hospital. Esa película había ganado premios, pero lo más importante era que había evitado que otros sufrieran el mismo destino. Su hija Liliana tenía 12 años en ese entonces. Había visto a su padre transformarse de un camarógrafo corporativo a algo más afilado, más peligroso. Gerardo la había criado solo, enseñándole a cuestionar la autoridad, a defenderse por sí misma, a nunca aceptar la injusticia. Había heredado su racha de terquedad y su sentido del bien y del mal, lo que hizo que los últimos 2 años fueran tan dolorosos. Liliana había conocido a Bernardo Esparza en una gala de beneficencia. Gerardo había sospechado de inmediato. Bernardo era demasiado pulido, demasiado encantador. Venía de dinero viejo. Su familia era dueña de una cadena de centros de rehabilitación de lujo en todo el Bajío. Los centros Esparza prometían curación holística para adicciones, traumas y problemas de salud mental, atendiendo a clientes adinerados que deseaban discreción por encima de todo. Gerardo los había investigado. En el papel, todo parecía legítimo. Programas acreditados, tasas de éxito impresionantes, testimonios elogiosos. Pero algo no encajaba. Las pocas críticas negativas que encontró en Internet habían sido borradas rápidamente. Antiguos empleados que habían hablado críticamente se retractaron de sus declaraciones o desaparecieron del ojo público. Intentó hablar con Liliana sobre sus preocupaciones. Ella lo acusó de ser sobreprotector, de sabotear su felicidad porque no podía dejarla ir. No todos están escondiendo algo, papá, le había dicho. No todas las familias son corruptas. Los Esparza hacen un bien genuino en el mundo. Habían discutido. Gerardo había presionado demasiado y Liliana se había alejado. Cuando Bernardo le propuso matrimonio después de 6 meses, ella aceptó. Gerardo se había presentado a la boda con una sonrisa que sentía como vidrio roto en la boca, la había acompañado al altar y había estrechado la mano de Bernardo. Eso fue hace 18 meses. Durante el primer año, Liliana había parecido feliz. Había enviado fotos de ella y Bernardo viajando a Europa, renovando su casa, asistiendo a los eventos familiares de los Esparza. Había llamado con regularidad, aunque las conversaciones se volvieron más cortas, más superficiales. Gerardo se había convencido a sí mismo de que estaba equivocado, de que su paranoia casi le había costado a su hija. Luego, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Cuando hablaban, Liliana sonaba distraída, ansiosa. Ponía excusas por los moretones que Gerardo notaba en las videollamadas. Había empezado a jugar al tenis. Era torpe. Se había golpeado con una puerta. Señales clásicas. Pero cuando Gerardo presionaba, ella cambiaba de tema o terminaba la llamada. Hace 3 meses, había dejado de llamar por completo. Los mensajes de texto de Gerardo pasaban días sin respuesta. Cuando ella respondía, sus mensajes eran breves. Estoy bien, solo ocupada. Hablamos pronto. Gerardo había conducido a su casa 2 veces. Ambas veces, Bernardo había respondido lleno de sonrisas y disculpas. Liliana está descansando. Se ha sentido indispuesta. Salió con mi madre. Se han vuelto muy unidas. Cada vez, Gerardo había insistido en verla. Cada vez, Liliana había aparecido luciendo pálida y delgada, insistiendo en que estaba bien, que Gerardo necesitaba dejar de preocuparse.
En la segunda visita, notó marcas en su muñeca cuando su manga se subió. Antes de que él pudiera decir algo, ella bajó la tela y cambió de tema. Ahora, a las 3:47 de la madrugada de un martes, su teléfono sonó. El pecho de Gerardo se apretó al ver el nombre de Liliana. Ella nunca llamaba tan tarde. ¿Liliana? Papá. Su voz era apenas un susurro, temblando de terror. Papá, por favor, ven por mí. Por favor. Necesito, un choque se escuchó de fondo. La voz de un hombre, enojada y arrastrando las palabras. Tengo que irme. Por favor, papá. Por favor. La línea se cortó. Gerardo ya se estaba moviendo antes de que su mente consciente lo asimilara. Tomó sus llaves, su teléfono y, tras un momento de duda, la pequeña cámara de vídeo que siempre mantenía cargada. Viejos hábitos. El viaje a la finca de los Esparza tomaba 40 minutos. Gerardo lo hizo en 25, con la mente acelerada entre posibilidades, cada una peor que la anterior. Intentó devolver la llamada, sin respuesta. Intentó enviar mensajes de texto, nada. El complejo de la familia Esparza ocupaba 6 hectáreas a las afueras de la ciudad, una enorme mansión estilo hacienda rodeada de jardines inmaculados. Gerardo había estado aquí una vez antes para una tensa cena dominical donde la madre de Bernardo, Elena, había pasado 2 horas haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre la carrera de Gerardo. Qué noble, exponer los problemas privados de la gente para entretenimiento público. Mientras que su padre, Carlos, lo había ignorado en su mayor parte a favor de su teléfono. Gerardo se detuvo frente a la reja e introdujo el código que Liliana le había dado meses atrás. Funcionó. La reja se abrió y él condujo por el largo camino, con la grava crujiendo bajo sus neumáticos. Todas las luces de la casa parecían estar encendidas. Gerardo salió de su auto antes de que el motor se detuviera por completo. Subió los escalones de la entrada de 2 en 2 e intentó abrir la puerta. Cerrada con llave. Golpeó con fuerza. Liliana, abre la puerta. Pasos adentro. La puerta se abrió 15 centímetros, sujeta por una cadena. Elena Esparza se asomó por el hueco, con su cabello plateado perfecto a pesar de la hora. Su expresión fríamente serena. Gerardo, son casi las 4:30 de la madrugada. Sé qué hora es. Liliana me llamó. Quiero ver a mi hija. Liliana está descansando. Ha tenido una noche difícil. Entonces la ayudaré a descansar. Abre la puerta, Elena. Me temo que no puedo hacer eso. Ella no se va. Algo en la forma en que lo dijo. No, ella no está disponible o ella no puede verte, sino ella no se va. Hizo que la sangre de Gerardo se helara. Esa no es tu decisión. Mantuvo un tono de voz nivelado. Soy su padre. Me llamó pidiendo ayuda. Está confundida. Ha estado bajo un estrés tremendo. La familia lo está manejando. Quítate de mi camino. Gerardo, entiendo tu preocupación, pero, no esperó a que ella terminara. Gerardo dio un paso atrás y pateó la puerta justo debajo de la cerradura. La cadena se arrancó del marco y la puerta voló hacia adentro. Elena trastabilló hacia atrás con un jadeo. Gerardo la empujó a un lado y entró al vestíbulo de mármol. Gerardo, no puedes simplemente. Esto es allanamiento de morada. Voy a llamar a la policía. La voz de Elena se elevó a un chillido. Llámales, dijo Gerardo. Por favor, me encantaría tenerlos aquí. Se movió más hacia el interior de la casa. La distribución era abierta, moderna. La sala fluía hacia el comedor y hacia la cocina. Ni rastro de Liliana. Un sonido desde el piso de arriba. Un llanto ahogado. Gerardo corrió hacia la escalera. Elena intentó bloquearlo, pero él la esquivó fácilmente. Detrás de él, escuchó la voz de Carlos uniéndose a las protestas de Elena, pero no miró atrás. El pasillo de arriba estaba forrado de fotos familiares. La familia Esparza en varios eventos, todos sonrisas y ropa cara. Gerardo siguió el sonido de las voces hasta una puerta cerrada al final del pasillo. Intentó la manija, pero estaba cerrada desde afuera.
Liliana golpeó la puerta. Papá, su voz sonó más cerca ahora, desesperada. Gerardo dio un paso atrás y pateó. La puerta era de madera maciza, pero la cerradura era decorativa. Necesitó 3 patadas antes de que el marco se astillara y la puerta se abriera de golpe. La habitación era un dormitorio, amueblado costosamente pero curiosamente estéril, clínico. Y en el centro, Liliana estaba sentada en el suelo con un delgado camisón, con los brazos abrazándose a sí misma, balanceándose ligeramente. Levantó la vista cuando Gerardo entró y el corazón de él se hizo pedazos. Su hija, su fuerte y brillante hija, parecía un fantasma. Había perdido al menos 9 kilos. Su cabello caía lacio y sin lavar. Círculos oscuros sombreaban sus ojos, pero fueron sus brazos los que hicieron que la visión de Gerardo se nublara de rabia. Quemaduras, docenas de ellas, circulares y precisas, subiendo por ambos antebrazos en filas ordenadas. Las más recientes aún con ampollas. Las antiguas ya cicatrizadas. El patrón era deliberado, metódico. Esto no era un accidente ni una autolesión. Esto era tortura. ¡Ay, mi niña! Gerardo se acercó a ella en 3 zancadas y la tomó entre sus brazos. Ella colapsó contra él, sollozando. Lo siento. Lo siento tanto. Debí haberte escuchado. Debí haber. SHH. Está bien. Te tengo. Te voy a sacar de aquí. No me dejará ir. Dijo que si lo intento, me internarán en un psiquiátrico. Dijo que nadie me creería por mi historial. ¿Qué historial? El que Bernardo creó. Me ha estado dando algo, papá. Pastillas. Dijo que eran vitaminas, pero me hacían sentir aturdida, paranoica. Documentó todo. Mis cambios de humor, mi comportamiento irracional. Tiene vídeos, notas médicas. Han estado construyendo un caso de que soy mentalmente inestable. La mente de Gerardo iba a 1000 por hora. Una operación de manipulación psicológica. Tácticas clásicas de abusador, pero sofisticadas. ¿Dónde está Bernardo ahora? ¿Abajo? Creo que él y su hermano Bruno estaban bebiendo. Por eso logré agarrar mi teléfono. Lo escondí hace semanas después de que Elena me quitara el primero. Gerardo escuchó pasos en las escaleras. Ayudó a Liliana a ponerse de pie. Estaba inestable y él mantuvo su brazo alrededor de ella. Bernardo apareció en el umbral, con su camisa cara desfajada y los ojos inyectados de sangre. Detrás de él estaba su hermano Bruno, casi idéntico, excepto por una cicatriz en la barbilla. Ambos bloqueaban la salida. Gerardo, la voz de Bernardo arrastraba las palabras, pero llevaba un hilo de diversión. Allanamiento de morada. Agresión a mi madre. Realmente no estás ayudando al caso de Liliana aquí. Quítate de mi camino. No puedo hacer eso. Liliana está enferma. Necesita ayuda. Ayuda profesional. Ya hemos hecho los preparativos. La han estado torturando. La voz de Gerardo era baja. ¿Mortal? Esas quemaduras en sus brazos. Eso no es ayuda. Eso es abuso. Bernardo echó un vistazo a los brazos de Liliana y se encogió de hombros. Desafortunados efectos secundarios de su condición. Se ha estado autolesionando. Intentamos detenerla, pero es muy decidida. Eso es mentira, susurró Liliana. Lo es, Bernardo sacó su teléfono. Porque tengo un vídeo tuyo haciendo exactamente eso. Con fecha y hora. Gerardo sintió a Liliana tensarse. Él lo montó, dijo ella. Me drogó y luego. Ya ves, Bernardo se dirigió a Gerardo como si Liliana no hubiera hablado. Delirios paranoicos, echarle la culpa a los demás, síntomas clásicos. Tenemos 3 psiquiatras listos para testificar que Liliana necesita tratamiento de internamiento en nuestra clínica. Por supuesto, la cuidaremos de manera excelente. La comprensión golpeó a Gerardo. Esto no se trataba solo de control. Los centros Esparza, ellos habían hecho esto antes.
Encontrar a personas vulnerables, doblegarlas, internarlas en sus clínicas donde podían hacer lo que quisieran sin supervisión. ¿A cuántos más?, preguntó Gerardo. La sonrisa de Bernardo se ensanchó. No tengo idea de lo que quieres decir. ¿A cuántas otras personas les han hecho esto? ¿Cuántos pacientes en sus centros están ahí porque ustedes fabricaron una enfermedad mental? Esa es una acusación seria. Deberías tener cuidado. La difamación es cara. Gerardo sacó su teléfono y comenzó a grabar. Dilo de nuevo. Bruno se adelantó. Guarda eso. ¿O qué? Me quemarás también. Añádeme a tu colección. Gerardo mantuvo la cámara fija en Bernardo. Liliana me llamó pidiendo ayuda. La encontré encerrada en una habitación, cubierta de quemaduras. Eso es secuestro y agresión. La policía va a querer ver esto. La policía es amiga de la familia, dijo Elena desde detrás de sus hijos. Había recuperado la compostura. La hija del comandante Montero recibió tratamiento en nuestro centro. De forma gratuita. Está muy agradecido. Y el hijo del senador Hurtado, añadió Carlos, apareciendo junto a su esposa. Y la esposa del juez Padrón. Estamos muy bien conectados. Gerardo, lo que sea que creas que viste aquí, cualquier historia que creas tener, no llegará a ninguna parte. Gerardo los miró a los cuatro, a Bernardo y Bruno bloqueando la puerta. Elena y Carlos detrás de ellos. Una familia unida en la corrupción. ¿A cuántas personas habían destruido? ¿A cuántas familias habían despedazado? Liliana, dijo en voz baja. ¿Puedes caminar? Creo que sí. Bien. Nos vamos. No lo creo, dijo Bernardo. Gerardo lo miró a los ojos. Puedes intentar detenernos, pero estás borracho, y ustedes son dos y yo soy uno. Alguien va a salir lastimado. Y cuando llegue la ambulancia, cuando llegue la policía, las heridas de Liliana van a necesitar una explicación. Todo esto, señaló la habitación. Las cerraduras, la instalación clínica, va a necesitar una explicación. Ya lo hemos explicado, dijo Elena fríamente. Liliana está enferma mentalmente. Es un peligro para sí misma. Estábamos intentando ayudarla cuando su padre irrumpió y nos agredió. Esa historia funciona si Liliana está aquí, dijo Gerardo. Se desmorona si ella está en un lugar seguro. Dando su propia declaración, mostrando sus heridas a doctores que ustedes no controlan. Por un momento, nadie se movió. Entonces Gerardo tomó su decisión. Levantó a Liliana en sus brazos. No pesaba casi nada y comenzó a caminar hacia la puerta, hacia Bernardo y Bruno. Detente, dijo Bernardo. Pero ahora había incertidumbre en su voz. Gerardo no se detuvo. Caminó directamente hacia ellos y en el último segundo, Bruno se hizo a un lado. Bernardo intentó agarrar a Liliana, pero Gerardo se giró para evitarlo. Pasaron de largo en el pasillo. Bruno, no los dejes, la voz de Elena sonó afilada. Gerardo escuchó pasos detrás de él. Se movió más rápido, bajando las escaleras tan aprisa como se atrevió con Liliana en sus brazos. La puerta principal seguía abierta por donde la había pateado. Detrás de ellos, Bruno gritaba algo. Gerardo llegó a su auto y sentó a Liliana suavemente en el asiento del pasajero. Corrió hacia el lado del conductor. Una mano agarró su hombro. Bruno. Gerardo se dio la vuelta y clavó su puño en el estómago del hombre. Bruno se dobló hacia adelante, jadeando. Gerardo subió al auto, encendió el motor y pisó a fondo el acelerador. Por el espejo retrovisor, vio a la familia Esparza de pie en la entrada, a contraluz de las luces de su mansión, observando. No los persiguieron. No necesitaban hacerlo. Pensaban que ya habían ganado. Gerardo sacó su teléfono y se lo entregó a Liliana. Llama al número de emergencias. Diles que eres víctima de violencia doméstica y que necesitas ir al hospital. Diles que te han retenido en contra de tu voluntad. La mano de Liliana temblaba al tomar el teléfono. Y Liliana, diles que quieres ir al Hospital General del Estado. A ningún hospital que la familia Esparza recomiende.
Ella asintió e hizo la llamada. Gerardo condujo hacia la ciudad, con la mente ya trabajando. Los Esparza tenían dinero, conexiones y una narrativa prefabricada. Habían estado haciendo esto durante años, tal vez décadas. Pero Gerardo había pasado 15 años derribando a personas que se creían intocables. Sabía cómo investigar, cómo encontrar pruebas, cómo construir un caso que no pudiera ser ignorado. Más que eso, sabía cómo lastimarlos donde más dolía. La familia Esparza acababa de cometer un error catastrófico. Habían convertido en su objetivo a su hija, y Gerardo Morales no perdonaba. No olvidaba. Documentaba. Exponía. Y destruía. Esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. La sala de urgencias del Hospital General del Estado no tenía suficiente personal y estaba rebasada de trabajo a las 5 de la mañana. Pero la enfermera que atendió a Liliana tenía ojos amables y un comportamiento profesional que tranquilizó un poco a Gerardo. Él había explicado la situación. Violencia doméstica, posible administración de drogas, evidencia clara de abuso continuo. La enfermera había asentido, fotografiado las lesiones de Liliana y comenzado el protocolo para recolección de pruebas de agresión sexual a pesar de la insistencia de Liliana de que Bernardo nunca la había tocado de esa manera. Es mejor descartarlo, había dicho la enfermera con suavidad. Gerardo había querido quedarse con Liliana, pero las políticas del hospital los separaron. Lo dejaron en la sala de espera, todavía con la ropa del día anterior, con las manos magulladas por golpear a Bruno, la mente dándole vueltas. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Has cometido un grave error. Devuelve a Liliana inmediatamente y olvidaremos que esto pasó. Gerardo lo borró sin responder. Otra vibración. Esta vez una foto. Mostraba la puerta principal de la casa de Gerardo con un mensaje muy claro: sabemos dónde vives. En lugar de miedo, Gerardo sintió que algo encajaba en su lugar. Las amenazas significaban que estaban preocupados. Preocupados significaba vulnerables. Abrió la aplicación de grabación de su teléfono y revisó el material que había capturado. La admisión engreída de Bernardo. La declaración de Elena sobre sus conexiones con la policía, la mención casual de Carlos sobre sobornar a funcionarios públicos con tratamiento gratuito. No era suficiente para un proceso legal. Cualquier abogado decente haría que lo desestimaran, pero era suficiente para empezar. Gerardo abrió su computadora portátil y comenzó a trabajar. Primero, creó copias de seguridad encriptadas del vídeo y las subió a 3 servidores seguros independientes. Luego, comenzó a investigar. Los centros Esparza tenían 5 ubicaciones en todo el Bajío. Gerardo sacó sus registros corporativos, sus registros de licencias, sus listas de personal. Cruzó nombres con redes sociales, buscando empleados que se hubieran ido, particularmente aquellos que partieron en malos términos. Encontró a 7 en la primera hora. 3 habían publicado quejas vagas en sitios de reseñas de empleo antes de borrarlas. 2 habían presentado demandas por despido injustificado que se resolvieron fuera de los tribunales con acuerdos de confidencialidad. 1 había muerto por suicidio 6 meses después de irse. Ese último lo detuvo en seco. Paula Cantú, terapeuta licenciada, 34 años. Su obituario mencionaba su compromiso con sus pacientes y el dolor de su familia. Nada sobre por qué alguien tan joven y aparentemente dedicada se había quitado la vida. Gerardo investigó más a fondo. La hermana de Paula había comenzado un blog en su memoria, procesando su duelo públicamente. En una publicación de hace 2 años, había escrito: Paula me dijo que vio cosas en su último trabajo que no la dejaban dormir. Quería alzar la voz, pero amenazaron su carrera. Estaba tan asustada. Creo que ese miedo la mató más que cualquier otra cosa. Gerardo anotó el nombre de la hermana, Melissa Cantú, y su ubicación. Puebla, a 2 horas en auto. Un doctor apareció en la sala de espera. Señor Morales. Gerardo se puso de pie. ¿Cómo está físicamente? Se recuperará. Las quemaduras son consistentes con el contacto repetido de un instrumento calentado, posiblemente un encendedor o un soplete pequeño. Algunas dejarán cicatriz. Las hemos tratado y vendado. Está deshidratada y desnutrida.
Pero le estamos administrando líquidos ahora y también los medicamentos. Hicimos un examen toxicológico completo. Tiene varias sustancias en su sistema. Una benzodiazepina, un antipsicótico y algo que aún estamos identificando. Es una combinación preocupante. Especialmente para alguien que no debería estar tomando ninguna de estas sustancias. ¿Puede documentar todo esto? Ya está hecho. También hemos contactado a los servicios sociales y a la policía como se requiere en los casos de abuso. Un detective querrá hablar con ambos. Gerardo se tensó. ¿De qué delegación? De la Comandancia Central. ¿Por qué? No era la jurisdicción del comandante Montero. Eso ya era algo. ¿Puedo verla en unos minutos? Está preguntando por usted. El doctor se retiró. El teléfono de Gerardo sonó. Era su socio de negocios, Marcos Vega. Gerardo, ¿dónde estás? Tenemos la reunión con la cadena a las 9 de la mañana. Gerardo lo había olvidado por completo. Iban a presentar su exposición farmacéutica a una plataforma de transmisión. 8 meses de trabajo, un posible trato de 7 cifras. No podré llegar. Emergencia familiar. ¿Qué? Gerardo, no podemos reprogramar esto. Vienen volando desde. Tendrás que hacerlo sin mí. Una pausa. Esto es sobre Liliana, ¿verdad? ¿Qué pasó? Marcos era una de las pocas personas en las que Gerardo confiaba plenamente. Habían sido socios durante 7 años, trabajando en una docena de documentales juntos. Marcos era el productor que suavizaba los bordes mientras Gerardo se encargaba de escarbar. Es grave, Marcos. La familia de su esposo la ha estado abusando sistemáticamente. Creo que es algo mucho más grande que solo Liliana. Cristo santo, ¿qué necesitas? Tiempo. Y tal vez tus habilidades de investigación. Te enviaré unos nombres. ¿Hecho? Ve a cuidar de tu hija. Yo me encargaré de la cadena. Después de colgar, una enfermera llevó a Gerardo a la habitación de Liliana. Estaba en una cama de hospital con una vía intravenosa en el brazo. Las vendas cubrían las quemaduras. Se veía pequeña y joven, como cuando tenía 12 años cuando Sara murió. Hola, papá. Su voz era débil. Gerardo acercó una silla junto a su cama y le tomó la mano con cuidado, evitando las vendas. Hola, mi niña. ¿Cómo te sientes? Asustada. Van a venir por mí, ¿verdad? Probablemente. Pero estás a salvo aquí. No me voy a ir. Soy tan estúpida. Me advertiste sobre Bernardo, sobre su familia, y no te escuché. Pensé que solo estabas siendo sobreprotector y ahora. Detente. Esto no es culpa tuya. Son profesionales en esto. Lo han estado haciendo durante años. Liliana lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Gerardo le explicó lo que había encontrado. Los ex empleados. El patrón de personas que abandonaban los centros Esparza en circunstancias sospechosas. Matan personas, susurró Liliana. Aún no lo sé, pero voy a averiguarlo. Le apretó la mano con ternura. Liliana, necesito que me cuentes todo desde el principio. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Tomó un aliento tembloroso. Aproximadamente 6 meses después de casarnos, Bernardo empezó a llegar a casa tarde, bebiendo más. Cuando le preguntaba al respecto, se enojaba. No era violento, solo frío y desdeñoso. Luego Elena comenzó a invitarme a almorzar. Solo nosotras dos. Al principio era tan amable. Comprensiva. Decía que Bernardo estaba bajo mucha presión por el negocio familiar y que yo necesitaba apoyarlo más. ¿Cuándo empezaron las drogas? Tal vez hace 8 meses. Bernardo dijo que parecía ansiosa, que debería probar estas vitaminas que usaban en los centros de su familia. Confié en él. Río con amargura. Me dejaban aturdida. Perdía el sentido del tiempo. Olvidaba conversaciones. Bernardo empezó a documentarlo, me grababa cuando estaba confundida, haciendo parecer que estaba delirando. ¿Y las quemaduras?
El rostro de Liliana palideció. Eso empezó hace 3 meses. Elena lo hizo. Dijo que era una técnica terapéutica, que el dolor podía romper mis bloqueos mentales. Calentaba esa herramienta de metal y la presionaba contra mis brazos. Bernardo me inmovilizaba. A veces Bruno se quedaba observando. Gerardo sintió que su rabia se cristalizaba en algo frío y concentrado. ¿Alguna vez dijeron por qué? ¿Por qué tú específicamente? Elena dijo que yo era perfecta, joven, aislada de mi padre. Confiada. Dijo que yo sería un buen caso de prueba para su nuevo programa. ¿Qué programa? No lo sé exactamente, pero los escuché hablar una vez. Algo sobre expansión, usar sus métodos en más pacientes. Elena dijo que si podían doblegarme a mí, la hija del documentalista Gerardo Morales, entonces podrían doblegar a cualquiera. Era como si yo fuera un trofeo. Por supuesto. No habían convertido a Liliana en un objetivo solo para la satisfacción de Bernardo. La habían atacado por culpa de Gerardo. Para demostrar que podían. Alguien llamó a la puerta. Una mujer en un traje arrugado entró. Era la detective Laura Macías, según su placa. Señor Morales, señorita Morales. Necesito tomar sus declaraciones sobre lo que ocurrió esta noche. Gerardo se puso de pie. Antes de hacer eso, necesito saber algo. ¿Está familiarizada con la familia Esparza? La expresión de Macías no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Todo el mundo conoce a los Esparza. Grandes donantes, familia prominente. ¿Conoce al comandante Montero? Ahora frunció el ceño. Trabajamos en diferentes comandancias, pero sí. ¿Por qué? Gerardo tomó una decisión. Porque la familia Esparza me acaba de decir que Montero está en su bolsillo. Que han comprado a jueces y senadores. Necesito saber si puedo confiar en usted antes de que mi hija diga algo que quede registrado. Por un largo momento, Macías lo estudió. Luego cerró la puerta y acercó una silla. Voy a ser honesta con usted. Montero y yo no nos llevamos bien. Es de la vieja escuela, juega a la política, le importa más su tasa de resolución de casos que la justicia real. Si la familia Esparza tiene influencia sobre él, no me sorprende. Entonces, no podemos confiar en la policía, dijo Liliana en voz baja. Pueden confiar en mí, dijo Macías con firmeza. Miren, he sido policía por 12 años. He visto muchos casos de abuso. Las familias ricas creen que el dinero los hace intocables. A veces tienen razón. Pero no me importa que tan conectados estén. Ustedes cuéntenme lo que pasó, yo lo documentaré y construiré un caso. Incluso si no llega a ninguna parte, preguntó Gerardo. Incluso así. Porque eventualmente surgen patrones. Eventualmente alguien rompe filas. Eventualmente la verdad sale a la luz. Sacó una libreta de notas. Ahora, señorita Morales, ¿puede explicarme cómo fue su relación con Bernardo Esparza? Liliana habló durante 1 hora. Macías tomó notas detalladas, hizo preguntas cuidadosas y no mostró ningún juicio. Al final, su expresión era sombría. Esto es suficiente para una orden de arresto contra Bernardo por agresión y privación ilegal de la libertad. Probablemente también para Elena Esparza, por las quemaduras. Lo de las drogas es más complicado sin saber exactamente qué le dieron, pero estamos trabajando en ello. Se conseguirán abogados de inmediato, dijo Gerardo. Que lo hagan. He arrestado a gente rica antes. Sangran igual que todos los demás cuando atraviesas sus escudos. Después de que Macías se fuera con la promesa de regresar con actualizaciones, Gerardo se sentó con Liliana hasta que se quedó dormida. Su rostro, incluso en reposo, lucía atormentado. Gerardo salió al pasillo y le devolvió la llamada a Marcos. ¿Cómo estuvo la reunión? Bien, la verdad. Quieren seguir adelante. Están emocionados por el proyecto. Una pausa. ¿Cómo está Liliana? Sobrevivirá. Marcos, necesito preguntarte algo. ¿Cómo te sentirías si ponemos en pausa el documental de las farmacéuticas por unos meses? ¿Por qué? Porque voy tras la familia Esparza y necesito tu ayuda. Gerardo,
Estamos tan cerca de... Lo sé y lo siento, pero esta es mi hija. La torturaron, Marcos. Y creo que se lo han hecho a otros. Esta podría ser la historia más grande que jamás hayamos contado. Silencio. Entonces, ¿qué necesitas? Gerardo sonrió con dureza. Todo lo que tenemos. 2 días después, Liliana fue dada de alta del hospital con instrucciones estrictas de dar seguimiento con especialistas. Gerardo había transformado la oficina de su casa en un centro de mando, cubriendo las paredes con fotos, líneas de tiempo y mapas de conexiones. Marcos llegó con su computadora portátil y 3 cajas de archivos. Me comuniqué con la hermana de Paula Cantú, dijo Marcos, montando su estación de trabajo. Se reunirá con nosotros. Ha estado esperando que alguien pregunte por Paula durante 2 años. Bien. ¿Qué hay de los otros ex empleados? 2 accedieron a hablar extraoficialmente. 3 no responden. 1 amenazó con llamar a su abogado si volvía a contactarlo. ¿Miedo o complicidad? Podría ser cualquiera de las 2. Gerardo había pasado las últimas 48 horas construyendo un perfil completo de la familia Esparza y su imperio empresarial. Lo que había encontrado era perturbador. Los centros Esparza generaban aproximadamente 850 millones de pesos anuales en sus 5 ubicaciones. Se especializaban en tratamiento residencial a largo plazo para adicciones, traumas y problemas de salud mental. Su lista de clientes era privada, pero Gerardo había encontrado pistas en las páginas de sociedad y registros de donaciones caritativas. Directores ejecutivos, políticos, familiares, celebridades buscando descanso y discreción. Personas que podían pagar tarifas altísimas por privacidad. Los centros estaban autorizados y acreditados. Pero Gerardo notó algo interesante. Las inspecciones estatales siempre estaban programadas y eran breves. El mismo inspector se encargaba de las 5 ubicaciones. El doctor Néstor Sandoval, un psiquiatra que había dejado la práctica privada hacía 10 años para trabajar para la Junta Estatal de Licencias. Gerardo investigó las finanzas de Sandoval. Hace 3 años, Sandoval había comprado una casa de vacaciones por 20.400.000 pesos en efectivo, todo con el salario de un servidor público. Marcos, añade al doctor Sandoval al mapa de corrupción. La detective Macías había conseguido sus órdenes de arresto, pero el procedimiento se había torcido. Bernardo y Elena se habían entregado con un equipo de abogados caros. Habían sido procesados y liberados bajo fianza en menos de 4 horas. Su declaración a la prensa retrataba a Liliana como una enferma mental y a Gerardo como un padre sobreprotector que los había agredido. Peor aún, el juez Padrón, uno de los jueces que Carlos había mencionado, había emitido una orden de restricción que le impedía a Gerardo contactar a cualquier miembro de la familia Esparza. Macías había llamado esa mañana sintiéndose frustrada. El fiscal está dudando. Dice que es la palabra de uno contra la del otro. Los abogados de Bernardo presentaron su evidencia sobre la inestabilidad mental de Liliana. Registros médicos falsos, pero muy bien falsificados. ¿Qué necesitas?, preguntó Gerardo. Un patrón. Más víctimas. Algo que haga que esto sea imposible de ignorar. Eso llevó a Gerardo a su tarea actual, encontrar a esas otras víctimas. Había identificado a 43 personas que habían sido pacientes en los centros Esparza en los últimos 5 años y que posteriormente murieron por suicidio, sobredosis o accidente. 43 era una cifra alta, pero no estadísticamente imposible para centros de tratamiento que lidiaban con poblaciones de alto riesgo. Lo sospechoso era cuántas de esas muertes habían ocurrido después de que los pacientes intentaran abandonar el tratamiento prematuramente o después de haber presentado quejas. Gerardo empezó a hacer llamadas. Algunas familias colgaban de inmediato. Algunas lloraban, otras se enojaban, pero 3 familias se hablaron. Una madre en Querétaro cuyo hijo había muerto de una sobredosis 3 semanas después de dejar el centro Esparza en Juriquilla. Le iba tan bien, dijo ella, 2 años sobrio. Luego fue a Esparza para lo que ellos llamaban una afinación de bienestar. Salió paranoico, agitado. Dijeron que era una recaída, pero Alejandro me juró que no había consumido. 2 semanas después. Estaba muerto. La autopsia decía que se inyectó suficiente fentanilo para matar a un caballo.
Mi hijo le tenía terror a las agujas. Jamás se inyectaría nada. Un padre en Valle de Bravo cuya hija había muerto en un accidente de senderismo después de intentar escapar del centro Esparza de allá. Melissa era una senderista experimentada. Dijeron que se cayó, pero cuando por fin vi su cuerpo, tenía moretones consistentes con un forcejeo. Intenté presionar para que hubiera una investigación, pero el alguacil me calló. Dijo que el médico forense lo dictaminó como accidental. Una hermana en San Miguel de Allende cuyo hermano se había suicidado en su apartamento a solas después de presentar una queja ante la Junta de Licencias sobre abusos en el centro Esparza. Su queja había sido desestimada. Murió 2 semanas después. David dejó una nota, dijo ella, pero no sonaba a él. La letra era suya, pero las palabras hablaban sobre culpa y vergüenza. David nunca se sentía culpable. Estaba enojado. Quería justicia. Gerardo documentó todo. Nombres, fechas, circunstancias. Los patrones emergían, pacientes que se quejaban o intentaban irse temprano, familias que oponían resistencia, muertes que eran sospechosas pero que oficialmente se dictaminaban como suicidio, accidente o sobredosis. Y en todos los casos, las investigaciones habían sido breves y concluyentes. Ningún seguimiento, ninguna pregunta más profunda. Están matando gente, dijo Liliana en voz baja. Había estado escuchando desde el sofá donde se estaba recuperando. Eso es lo que hacen. Doblegan a la gente en sus centros. Y si alguien intenta exponerlos, los hacen desaparecer. Creo que tienes razón, dijo Gerardo. Pero necesito pruebas. Las sospechas no son suficientes. Su teléfono sonó. Era Melissa Cantú. Señor Morales, gracias por acceder a reunirse conmigo. ¿Puede venir mañana? Por supuesto. ¿A qué hora? Por la mañana sería mejor. Tengo algo que mostrarle. Algo que Paula dejó. Gerardo organizó el viaje a Puebla a la mañana siguiente. Esa noche, se sentó con Liliana y revisó todo lo que tenían hasta el momento. Es mucha evidencia circunstancial, dijo Marcos. Pero se está acumulando. Necesitamos a alguien desde adentro, dijo Gerardo. Un empleado actual, alguien que hable. ¿Crees que exista alguno? Todo el mundo tiene un punto de quiebre. La familia Esparza empuja a las personas más allá de sus límites todo el tiempo. Alguien entre sus empleados tiene que haber llegado al suyo. Liliana se inclinó hacia adelante. Papá, tal vez conozca a alguien. Carolina Vargas. Ella era terapeuta ahí. Fue amable conmigo. Cuando estaba en la clínica, antes de que me trasladaran a la casa, me pasaba comida extra, me daba libros para leer, detalles pequeños. Bernardo hizo que la despidieran por eso. ¿Cuándo? Hace 2 meses. Gerardo miró a Marcos. ¿Puedes buscarla? En ello estoy. Mientras Marcos trabajaba, el teléfono de Gerardo vibró con otro mensaje amenazante. Esta vez desde el número de Bernardo. Estás empeorando las cosas para Liliana. Deja esto en paz y le daremos la ayuda que necesita. Continúa y tendremos que tomar medidas más drásticas. Gerardo le tomó una captura de pantalla al mensaje y se lo reenvió a la detective Macías. Luego envió su propia respuesta: vengan por mí y los enterraré. La respuesta llegó rápido: no puedes tocarnos. Somos intocables. Gerardo sonrió. Eso era lo que todos decían justo antes de que los destruyera. Marcos levantó la vista de su computadora portátil. La encontré. Carolina Vargas, 32 años, terapeuta licenciada. Ha estado desempleada desde que dejó a los Esparza. Vive a unos 20 minutos de aquí. No hay número de teléfono registrado, pero tengo una dirección. Hagámosle una visita mañana después de que regrese de Puebla. Esa noche, Gerardo no pudo dormir. Se quedó de pie en su oficina estudiando la pared de evidencias. La familia Esparza creía que estaba a salvo detrás de su dinero y sus conexiones. Habían pasado años perfeccionando su sistema. Destruir personas, matar a los que se defendían, sobornar a cualquiera que pudiera detenerlos. Pero nunca se habían topado con alguien como Gerardo.
Alguien que sabía cómo investigar, cómo construir una narrativa, cómo convertir la verdad en un arma. Más que eso, nunca se habían enfrentado a alguien a quien no le quedaba nada por perder. Gerardo quemaría su carrera hasta los cimientos si eso significaba justicia para Liliana. Gastaría hasta el último centavo. Arriesgaría todo porque algunas cosas importaban más que el dinero, el éxito o la seguridad. La familia importaba. La verdad importaba. La justicia importaba. Y la familia Esparza estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando se metían con la hija de la persona equivocada. Gerardo sacó su cámara y comenzó a grabar. Así era como empezaban todos sus documentales, con una declaración de propósitos, una promesa a la audiencia. Mi nombre es Gerardo Morales, le dijo al lente. Hace 18 meses, mi hija se casó con un miembro de la familia Esparza. Tuve mis dudas, pero confié en su criterio. Estaba equivocado. La familia Esparza maneja centros de rehabilitación en todo el Bajío. Afirman ayudar a las personas. En su lugar, las torturan. Las drogan y matan a cualquiera que intente exponerlos. Lastimaron a mi hija, y voy a hacer que paguen. Detuvo la grabación e hizo una copia de seguridad del archivo. Luego comenzó a planear. La familia Esparza pensaba que eran cazadores. Habían acechado a Liliana, la habían estudiado y la habían atrapado. No se daban cuenta de que habían atrapado al cachorro de un tigre. Ahora el tigre venía por ellos. Y Gerardo Morales no se limitaba a devolver la mordida. Iba directo a la yugular. La casa de Melissa Cantú era un pequeño bungalow en un tranquilo vecindario de Puebla. Ella abrió la puerta antes de que Gerardo pudiera tocar, como si hubiera estado esperando por él. Señor Morales, pase. Estaba en sus 40 años, vistiendo pantalones de mezclilla y una sudadera descolorida de la Universidad Autónoma de Puebla. Sus ojos estaban tristes pero fieros. Gerardo reconoció esa mirada. La había visto en el espejo después de la muerte de Sara. Gracias por recibirme. Usted es la primera persona que ha preguntado por Paula en 2 años. Todos los demás querían que siguiera adelante. Que dejara de causar problemas. Lo condujo a una pequeña oficina llena de cajas. Estas son las cosas de Paula. No pude obligarme a revisarlas, pero después de que usted llamó, empecé a buscar. Sacó una computadora portátil. Paula llevaba diarios. Están encriptados, pero descubrí su contraseña. La voz de Melissa se quebró. Era la fecha de mi cumpleaños. Ella siempre lo recordaba. Abrió un archivo y giró la pantalla hacia Gerardo. Las entradas del diario tenían fechas, eran detalladas y horripilantes. Paula Cantú había comenzado a trabajar en el Centro Esparza de Juriquilla hacía 3 años, emocionada por ayudar a la gente a recuperarse. En cuestión de semanas, había notado inconsistencias. Pacientes que mostraban síntomas que no coincidían con sus diagnósticos. Registros de medicamentos que no se alineaban con los planes de tratamiento. Pacientes que se quejaban de abuso, pero cuyas quejas nunca eran investigadas. Una entrada de 18 meses antes de su muerte decía: confronté al doctor Leiva sobre las discrepancias hoy. Me dijo que dejara de hacer preguntas si valoraba mi carrera. Cuando presioné, fue más específico. Dijo que podría terminar como el paciente del edificio C que se cayó por las escaleras. Pensé que estaba exagerando. Luego revisé los registros. El edificio C es de un solo piso. No tiene escaleras. Gerardo fotografió cada página con su teléfono mientras Melissa observaba. Otra entrada, de un mes antes de la muerte de Paula. No puedo dormir. No dejo de pensar en Melissa. Si me pasa algo, ¿entenderá por qué no pude simplemente alejarme de esto? Ahora tengo copias de todo. Archivos de pacientes, registros de medicamentos, memorándums internos. Voy a llevarlos a la Junta Estatal la próxima semana. Estoy aterrorizada. Pero no puedo permitir que esto continúe. ¿Llegó a ir a la Junta Estatal?, preguntó Gerardo. Tenía una cita programada. Murió la noche anterior. Un lamento escapó de su boca. Dijeron que tomó pastillas. Muchas de ellas bajadas con vodka.
Pero Paula no bebía. Era alérgica al alcohol. Le daba migrañas. Las manos de Melissa se apretaron. Se lo dije a la policía. No les importó. El médico forense lo dictaminó como suicidio. ¿Caso cerrado? Mencionó Paula dónde guardaba las copias de los archivos. Su departamento. Pero lo vacié después de... No había nada. Gerardo pensó por un momento. ¿Tenía alguna unidad de almacenamiento? ¿Una caja de seguridad? ¿Algún otro lugar donde pudiera esconder algo? Los ojos de Melissa se abrieron de par en par. Su oficina en la universidad, donde hizo sus estudios de posgrado. Mantuvo una oficina allí. A veces trabajaba como voluntaria, asesorando estudiantes. Nunca la revisé. ¿Puedes hacerme entrar? Todavía tengo sus llaves. Las guardé. No sé por qué. Condujeron juntos a la universidad. La oficina de Paula estaba en el edificio de psicología, una pequeña habitación que había compartido con otro profesor adjunto. El ocupante actual no estaba. Melissa abrió la puerta y entraron. La oficina era genérica: escritorio, estantería, archivero. Gerardo comenzó a buscar metódicamente. En los cajones, detrás de los libros, debajo de los muebles. Nada. Entonces notó que el panel del techo falso sobre el escritorio estaba ligeramente torcido. Se subió al escritorio y empujó el panel hacia arriba. Adentro, una caja de cartón. ¿Lo tengo? Adentro había memorias portátiles etiquetadas y fechadas. Gerardo contó 6. También había archivos impresos. Cientos de páginas de registros de pacientes, correos electrónicos internos y lo que parecían ser documentos financieros. Realmente lo copió todo, susurró Melissa. Gerardo hojeó los archivos. Formularios de ingreso de pacientes con diagnósticos falsificados. Horarios de medicación diseñados para inducir la sumisión, no la sanación. Memorándums internos sobre pacientes difíciles que necesitaban un manejo especial. Y registros financieros que mostraban pagos a inspectores estatales, policías locales y funcionarios públicos. Esto era todo. Esta era la evidencia que necesitaban. Melissa, necesito llevarme todo esto. Te prometo que lo usaré para asegurarme de que Paula no haya muerto en vano. Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Destrúyelos, por favor. Por Paula. Lo haré. Gerardo condujo de regreso a su casa con la caja asegurada en el maletero como si estuviera hecha de diamantes. Llamó a Marcos. Lo tenemos. Paula Cantú documentó todo. Abuso de pacientes, fraude médico, sobornos, probablemente asesinato. ¿Cristo? Gerardo, esto es enorme. Tenemos que ser cuidadosos. Si los Esparzas se enteran. Lo harán pronto, pero para entonces será demasiado tarde. Cuando Gerardo llegó a casa, Liliana lo estaba esperando con sus propias noticias. Llamó Carolina Vargas. ¿Quiere reunirse esta noche? Gerardo sintió que las piezas encajaban en su lugar. ¿Dónde? Una cafetería en el centro. A las 8 de la noche. Dijo que fuera sola. De ninguna manera. No te voy a perder de vista. Papá, ella dijo específicamente que no hablará si tú estás ahí. ¿Tiene miedo? Marcos intervino. Yo iré con Liliana. Me quedaré cerca, pero fuera de la vista. Si algo se siente mal, nos vamos de inmediato. A Gerardo no le gustó, pero Carolina era una testigo clave. Si hablaba, tendrían un testimonio interno para corroborar los documentos de Paula. Está bien, pero se reportan cada 15 minutos. A las 7:30, Marcos y Liliana se fueron. Gerardo se quedó atrás, subiendo los archivos de Paula a sus servidores encriptados y comenzando a catalogar la evidencia. Los registros de los pacientes eran incriminatorios. Al menos 2 docenas de personas que habían ingresado con ansiedad leve o problemas de adicción habían sido sistemáticamente doblegadas a través de una combinación de drogas, aislamiento y abuso psicológico. Varios habían muerto. Otros habían abandonado los centros como cascarones vacíos, demasiado dañados como para funcionar.
Los registros financieros mostraban sobornos sistemáticos. El doctor Sandoval recibía 850.000 pesos cada trimestre. El comandante Montero obtenía 425.000 pesos, más tratamiento gratuito para su hija. El juez Padrón recibía 1.700.000 pesos al año disfrazados como honorarios de consultoría. El teléfono de Gerardo sonó. Marcos. Ya la tenemos. Carolina está hablando. Lo está confirmando todo. Los protocolos para drogarlos, los abusos, los encubrimientos. Gerardo, ella tiene nombres. Miembros del personal que participaron. Pacientes que fueron asesinados. ¿Ya estás grabando? Ya lo estoy haciendo. Gerardo exhaló. Estaban construyendo un caso que no podría ser ignorado. Evidencia, testigos, un patrón claro de comportamiento criminal. Pero algo le molestaba. Esto era casi demasiado fácil. La familia Esparza había pasado años borrando sus huellas, destruyendo evidencia, silenciando testigos. ¿Por qué Carolina decidiría hablar de repente? ¿Por qué ahora? Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Una foto. Mostraba a Marcos y a Liliana sentados en una cafetería con Carolina, tomada desde afuera a través de la ventana. Luego, otro mensaje, ¿de verdad creíste que no estaríamos observando? La sangre de Gerardo se heló. Llamó a Marcos. Buzón de voz. Intentó con Liliana. Lo mismo. Tomó sus llaves y corrió. La cafetería estaba a 15 minutos. Gerardo llegó en 8. Pasándose los semáforos en rojo y sorteando el tráfico. Se detuvo afuera y vio el auto de Marcos todavía estacionado. La cafetería estaba cerrada. A oscuras. Gerardo se bajó y probó la puerta. Cerrada con llave. Se asomó por la ventana. ¿Vacía? Llamó a Macías. Necesito ayuda. Mi hija y mi socio estaban reunidos con un testigo. Ahora han desaparecido. ¿Cuál es la dirección? Gerardo se la dio. Macías prometió enviar patrullas de inmediato. Gerardo rodeó el edificio buscando cualquier señal de a dónde habían ido. En el callejón detrás de la cafetería, encontró el teléfono de Marcos, roto y tirado en un charco. Entonces escuchó sonar su propio teléfono. El número de Bernardo. Buscando a Liliana. La voz de Bernardo era engreída. No te preocupes. Ella está a salvo por ahora. Ha vuelto al lugar donde pertenece. Si la tocas, te... ¿Qué? Ya has allanado mi casa, agredido a mi familia y robado a mi esposa. Creo que ya superamos la etapa de las amenazas, Gerardo. ¿Qué es lo que quieres? Todo lo que has recolectado. Cada documento, cada grabación, cada pieza de evidencia. Tráelo todo al centro Esparza de Juriquilla. ¿Solo? Esta noche. O Liliana aprenderá lo que es el verdadero dolor. Déjame hablar con ella. Una pausa. Luego, la voz de Liliana, aterrorizada, papá, no lo hagas. La línea se cortó. Gerardo se quedó de pie en el callejón, mientras la lluvia comenzaba a caer, con la mente acelerada. Tenían a Liliana. Probablemente también tenían a Marcos. Y querían que entregara la única carta de ventaja que tenía. Si acudía a la policía, los Esparza harían desaparecer a Liliana antes de que alguien pudiera encontrarla. Si les entregaba la evidencia, los matarían a los tres. Solo había una opción. Gerardo subió a su auto y comenzó a conducir hacia Juriquilla. Pero no llevaba la evidencia. Llevaba una guerra. El centro Esparza de Juriquilla ocupaba 4 hectáreas de paisaje semiárido diseñado para verse como un centro turístico de lujo. Edificios de estilo adobe dispuestos alrededor de un patio central, fuentes, jardines desérticos, muros altos rematados con herrería decorativa que en realidad era una cerca de seguridad. Gerardo había estudiado la distribución durante su investigación. 5 edificios para pacientes, un edificio de administración, alojamiento para el personal y un centro médico. Bajo tierra, había un nivel de sótano que no figuraba en los planos públicos, pero que aparecía en los permisos de electricidad,
probablemente el lugar donde mantenían a los pacientes difíciles lejos de miradas indiscretas. Era casi la medianoche. Gerardo se estacionó frente a la puerta principal y se bajó. La caseta del guardia estaba vacía, pero la reja se abrió automáticamente a medida que él se acercaba. Lo estaban esperando. Gerardo cruzó el patio llevando consigo un maletín de computadora. Adentro estaban los documentos y grabaciones de Paula, pero no los originales. Copias. La verdadera evidencia estaba distribuida en múltiples servidores y enviada a 3 periodistas con instrucciones de publicar si Gerardo no se reportaba por la mañana. La puerta principal del edificio de administración se abrió. Elena Esparza estaba de pie allí, flanqueada por 2 guardias de seguridad. Gerardo, puntual como siempre. ¿Tienes lo que pedimos? ¿Dónde está Liliana? A salvo. Muéstrame la evidencia primero. Gerardo abrió la computadora portátil y mostró los archivos. Elena los examinó, con expresión indescifrable. ¿Esto es todo? Todo. Ella asintió hacia los guardias. Se movieron hacia Gerardo, pero él levantó la mano. No hasta que vea a Liliana y a Marcos con vida. Elena lo consideró y luego se encogió de hombros. Muy bien. Sígueme. Lo guió por el edificio, pasando por lujosas áreas comunes y salas de tratamiento hasta llegar a un elevador. Descendieron. El nivel del sótano era completamente diferente al de arriba. Estéril, frío, más parecido a una prisión que a un centro vacacional. Elena abrió la puerta. Adentro, Liliana y Marcos estaban atados a sillas con cinchos de plástico. Ambos se veían golpeados, pero vivos. Carolina Vargas estaba sentada en una tercera silla, sin ataduras, luciendo culpable. Lo siento, le dijo Carolina a Liliana. Tienen a mi hija. Dijeron que si no ayudaba. Cállate, espetó Elena. Se giró hacia Gerardo. Como puedes ver, están bien. Ahora entrégame la computadora. Gerardo la dejó sobre una mesa y dio un paso atrás. Elena la tomó, examinó el contenido de nuevo y se la pasó a uno de los guardias. Borra todo. Revisa también sus cuentas en la nube. El guardia se sentó y comenzó a teclear. Bernardo entró a la habitación con un trago en la mano. Gerardo. Me alegra que pudieras acompañarnos. Nos ahorra la molestia de cazarte. Déjalos ir, dijo Gerardo. ¿Tienes lo que quieres? ¿Lo tenemos? Bernardo sonrió. Mira, este es el problema. Eres un hombre muy persistente. Has demostrado eso. Incluso si borramos todo esto, incluso si los hacemos desaparecer a los 3, probablemente has dejado copias en algún lado. Pólizas de seguro. Mecanismos de seguridad. Inteligente, dijo Gerardo. Así que, necesitamos una solución más permanente. Liliana se queda con nosotros. Continuaremos su tratamiento hasta que sea debidamente sumisa. Tú y tu amigo Marcos. Bueno, los accidentes ocurren en el desierto. Gerardo había anticipado esto. ¿Y cómo explicarán la desaparición de 3 personas? La policía sabe que vine aquí. ¿Lo saben? Porque no creo que los hayas llamado. Creo que viniste solo, intentando ser un héroe. Bernardo se acercó más. Mira, mañana por la mañana. Carolina reportará que viniste al centro buscando a Liliana. Claramente inestable. Mostraremos imágenes de seguridad tuyas atacando al personal. Habrás desaparecido en el desierto. Probablemente un suicidio. Marcos también. Vino a buscarte. Pobre idiota. Liliana estará demasiado enferma mentalmente para contradecir la historia. Han pensado en todo. Siempre lo hacemos. Excepto en una cosa. Bernardo frunció el ceño. ¿Qué? No vine solo. Como si fuera una señal, las luces se apagaron. La iluminación de emergencia se encendió, tiñendo todo de rojo. El guardia en la computadora levantó la vista. Señor, alguien está transmitiendo nuestras cámaras de seguridad en vivo. Se está enviando a una explosión sacudió el edificio. Distante,
pero lo suficientemente fuerte como para hacer caer polvo del techo. Gerardo sonrió. Esos serían los agentes federales ejecutando su orden de cateo. ¿Qué? La compostura de Elena finalmente se quebró. La detective Macías ha estado trabajando con la Fiscalía General de la República durante semanas. Verás, los centros Esparza aceptan fondos de los programas de salud pública. Financiamiento gubernamental. Lo que significa que el fraude aquí es un delito federal. También lo es el secuestro cruzando líneas estatales, lo cual hicieron cuando agarraron a Marcos en Jalisco y lo trajeron a Querétaro. Bernardo se abalanzó sobre Gerardo, pero Gerardo estaba listo. Dio un paso a un lado y le clavó el codo en la cara a Bernardo. Bernardo cayó al suelo de forma violenta. Los guardias se movieron, pero la puerta se abrió de golpe. Agentes federales en equipo táctico inundaron el lugar, con las armas desenfundadas. Agentes federales, que nadie se mueva. La detective Macías entró detrás de ellos, vistiendo un chaleco antibalas. Gerardo Morales está bajo arresto por... En realidad, ¿saben qué? Olvídenlo. Alguien corte las ataduras de estas personas. Los agentes liberaron a Liliana y a Marcos. Liliana corrió hacia Gerardo y él la abrazó con fuerza. ¡Ay!, susurró ella. Cuando tú y Marcos fueron a encontrarse con Carolina, llamé a Macías. Ya habíamos estado coordinándonos con los federales. La reunión fue un señuelo para ver si los Esparza los atrapaban. Lo hicieron, y eso les dio a los agentes la causa probable para una redada a gran escala. Nos usaste como cebo. Marcos se veía más impresionado que enojado. Hice que los agentes los vigilaran todo el tiempo. En el momento en que los Esparza hicieron su movimiento, los federales también se movieron. Solo tuve que darles tiempo para armar el equipo y conseguir las órdenes. Macías bufó y se acercó a Elena, quien estaba congelada. Elena Esparza, queda usted bajo arresto por secuestro, agresión, fraude y alrededor de otros 15 cargos. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras los agentes esposaban a la familia Esparza y a su equipo de seguridad, Gerardo sintió que algo se liberaba en su pecho. No había terminado. Habría juicios, testimonios, años de batallas legales. Pero los Esparza habían sido atrapados. La evidencia estaba preservada. Las víctimas tendrían justicia. Más agentes federales estaban subiendo a pacientes desde otras habitaciones del sótano. Algunos estaban claramente drogados, confundidos. Otros parecían aliviados, llorando por haber sido encontrados. Un agente se acercó a Gerardo. Señor, debe saber que encontramos evidencia de al menos 12 asesinatos relacionados con estas instalaciones. Necesitaremos su total cooperación. ¿La tienen? Toda. El agente asintió y siguió su camino. Liliana levantó la mirada hacia Gerardo. ¿De verdad se acabó? La primera parte, sí. Ahora nos aseguraremos de que nunca vuelvan a lastimar a nadie. Los juicios duraron 18 meses. La cobertura de los medios fue implacable. El documental de Gerardo, el cual terminó con la ayuda de Marcos, se estrenó en una importante plataforma de transmisión con aclamación de la crítica y millones de reproducciones. Contó la historia completa, la investigación de Paula Cantú, los abusos sistemáticos, los asesinatos y la caída final. La evidencia era abrumadora. Bernardo Esparza fue condenado por agresión, secuestro y conspiración para cometer asesinato. Recibió 25 años. Elena Esparza, la arquitecta del programa de abuso, recibió 30. Carlos recibió 15 por su papel en el esquema de sobornos. Bruno obtuvo 12 por agresión y complicidad. El doctor Sandoval, el comandante Montero y el juez Padrón fueron imputados. Montero aceptó un acuerdo de culpabilidad y testificó en contra de los demás. Padrón peleó y perdió, obteniendo 10 años por corrupción. Sandoval se suicidó antes del juicio. Los centros Esparza fueron clausurados. Se confiscaron y vendieron los bienes, y las ganancias se destinaron a los fondos de compensación para las víctimas. 32 personas presentaron demandas por abuso. Todos recibieron acuerdos económicos. Más importante aún, el caso desencadenó investigaciones en instalaciones similares a nivel nacional.
Se endurecieron las regulaciones. Se incrementó la supervisión. No lo arregló todo, pero ayudó. Para Gerardo, la victoria fue personal. Liliana regresó a casa mientras sanaba física y emocionalmente. Las quemaduras dejaron cicatrices, pero ahora las lucía como prueba de su supervivencia. Había comenzado a ir a terapia con un especialista en trauma y poco a poco se estaba reconstruyendo. Marcos se había llevado algunos moretones durante el secuestro, pero se recuperó rápidamente. Bromeó diciendo que había sido la producción más emocionante en la que habían trabajado. Carolina Vargas testificó contra la familia Esparza a cambio de inmunidad. Su hija estaba a salvo. Había comenzado a trabajar en un centro de terapia legítimo, decidida a hacer lo correcto por sus pacientes. Melissa Cantú asistió todos los días a los juicios. Cuando Elena Esparza fue sentenciada, Melissa se puso de pie en la tribuna de la sala del tribunal y dijo una sola palabra: Paula. Gerardo comprendió que esto no se trataba solo de Liliana. Se trataba de todos ellos. Cada víctima, cada familia destruida, cada persona que la familia Esparza había lastimado. El día que se anunciaron los veredictos, Gerardo y Liliana se pararon afuera del tribunal mientras los reporteros gritaban preguntas. Gerardo levantó una mano para pedir silencio. Hace 2 años, mi hija me llamó pidiendo ayuda. Lo que encontré fue un sistema diseñado para lastimar a personas vulnerables y silenciar a cualquiera que alzara la voz. Hoy, ese sistema ha sido destruido. La familia Esparza pasará décadas en prisión. Pero esto no se trata solo de una familia. Se trata de todas las familias como ellos. Personas que creen que el dinero y el poder los hacen intocables. Miró directamente a las cámaras. Hice la promesa de documentar la verdad y buscar justicia. He cumplido esa promesa. Si estás ahí afuera escondiéndote detrás de la riqueza o las conexiones, creyendo que puedes lastimar a la gente sin sufrir las consecuencias, observa lo que pasó aquí. Porque no soy el único prestando atención. Eventualmente, la verdad sale a la luz. Eventualmente, pagas. Los reporteros estallaron en preguntas de seguimiento, pero Gerardo se dio la vuelta. Había dicho lo que tenía que decir. Liliana enlazó su brazo con el de él mientras caminaban hacia su auto. ¿Qué sigue para el documentalista Gerardo Morales? Sinceramente, estoy pensando en algo más ligero. Tal vez un documental de naturaleza. Pingüinos. Los pingüinos son agradables. Ella rió. Una risa real. La primera que él había escuchado en meses. Te aburrirías en una semana, probablemente. Pero necesito un descanso de pelear con monstruos hasta que aparezca el siguiente. ¿Hasta entonces? Condujeron a casa a través de la ciudad mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos anaranjados y dorados. Gerardo pensó en Sara, en Paula Cantú, en todas las personas que se habían perdido en el camino. Pensó en la justicia y la venganza, y en la delgada línea que las separaba. Él había cruzado esa línea. Había usado a Liliana y a Marcos como cebo. Había manipulado a la familia Esparza para que cayera en una trampa. Había estado dispuesto a hacer lo que fuera necesario para destruirlos. ¿Acaso eso fue justicia, o fue algo más oscuro? Al final, Gerardo decidió que no importaba. La familia Esparza había torturado a su hija. Habían matado a personas inocentes. Habían corrompido a funcionarios y destruido vidas. Y ahora ya no estaban. Si eso convertía a Gerardo en un monstruo también, él podía vivir con ello. Porque algunas cosas importaban más que la pureza moral. Algunas cosas exigían una respuesta que iba más allá de la ley y el procedimiento. La familia importaba. La verdad importaba, y a veces la venganza también importaba. Gerardo Morales había aprendido bien esa lección, y se la enseñó a la familia Esparza de una manera que nunca olvidarían. Al detenerse en la entrada de la casa, el teléfono de Liliana vibró. Leyó el mensaje y sonrió. ¿Qué pasa? Es Carolina. Está organizando un grupo de apoyo para los sobrevivientes de los centros Esparza. ¿Quieres saber si la ayudaré? ¿Lo harás? Creo que sí. Se siente como el siguiente paso correcto, ayudar a otros a sanar. Gerardo le apretó la mano.
Tu madre estaría orgullosa de ti. Ella también estaría orgullosa de ti, papá. Cumpliste tu promesa. Me protegiste. Siempre te protegeré. Eso no es una promesa. Es un hecho. Entraron juntos a la casa. Y Gerardo pensó en el futuro. Habría más documentales, más investigaciones, más peleas. Pero por ahora, tenía a su hija de vuelta. Estaba a salvo. Estaba sanando. Y las personas que la habían lastimado estaban pagando por ello. Eso era suficiente. Por ahora, eso era suficiente. 6 meses después, Gerardo recibió una carta. Era de Bernardo Esparza, enviada desde la prisión federal. Gerardo casi la tira a la basura sin leerla. Pero la curiosidad ganó. La carta era corta. Crees que has ganado, pero solo has empeorado las cosas para Liliana. Las personas como nosotros tenemos buena memoria. Mi familia tiene conexiones que no puedes ni imaginar. ¿Para qué salir? Cuando nos reconstruyamos, iremos por ustedes dos. Y esta vez, no nos verán venir. Gerardo la leyó 2 veces. Luego encendió la chimenea de su oficina, vio arder la carta y una llamada telefónica hizo el resto. Marcos, tengo una idea para nuestro próximo proyecto. Otro documental, algo por el estilo. ¿Cómo te sientes acerca de investigar la corrupción en el sistema penitenciario federal? Marcos soltó una carcajada. No puedes dejarlo pasar, ¿verdad? No. Además, le prometí a Bernardo que lo enterraría. Yo cumplo mis promesas. Gerardo colgó y se volvió hacia su pared de investigación. Ya había comenzado un nuevo tablero, trazando conexiones entre los aliados y socios restantes de la familia Esparza. Todavía había cabos sueltos, todavía había personas que los habían ayudado y que no habían sido atrapadas. Gerardo los encontraría a todos porque esto era lo que hacía. Esto era quien era él. La familia Esparza pensó que había doblegado a Liliana. En cambio, habían despertado algo en su padre que no podría volver a dormir. Gerardo Morales no se limitaba a exponer la verdad. La cazaba, la acorralaba y hacía que fuera imposible ocultarla. Y apenas estaba comenzando. En la otra habitación, Liliana estaba al teléfono con Carolina planeando la primera reunión de su grupo de apoyo. Se estaba riendo, llena de esperanza, sanando. Ese sonido, la felicidad de su hija, valía todo. Valía los años de trabajo, el peligro, los compromisos morales. Gerardo había aprendido una verdad fundamental. El mundo estaba lleno de monstruos que se aprovechaban de los vulnerables. La mayoría de la gente no podía defenderse. No tenían las habilidades, los recursos ni la voluntad. Pero Gerardo sí los tenía, y seguiría luchando hasta que no quedara ningún monstruo, o hasta que los monstruos finalmente lo derribaran a él. De cualquier manera, caería peleando porque algunas personas merecen ser destruidas. Y Gerardo Morales estaba más que feliz de ser quien lo hiciera. Miró el nuevo tablero de investigación con todos los nombres y conexiones y sonrió. ¿Quién sigue?, murmuró. La guerra había terminado. Larga vida a la guerra. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en la pantalla. Y nos vemos allí.